presenta su programa Explorando el inglés con Mr. Restituyo. Este programa llega a ustedes como un aporte al desarrollo cultural de nuestra comunidad latina en Estados Unidos y el mundo por BLI Pro Language Institute, la llave del éxito. Hi, welcome to your program Exploring English with Mr. Restituyo. Thanks for being with us today. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Explorando el Inglés con Mr. Restituyo. Gracias por estar con nosotros hoy. And well, today we have lesson number 6. Y bien, hoy tenemos la lección número 6. In lesson number 6, we are going to learn how to build sentences in present perfect continuous or present perfect progressive. Y en la lección número 6 vamos a aprender a construir oraciones en el tiempo presente perfecto continuo o presente perfecto progresivo. Well, let me introduce the vocabulary. Bueno, permítanme introducir el vocabulario. We have number 1, ask for a raise. Repeat, ask for a raise. Pedir un aumento. So, I can say, for example, Kim asked for a raise. Kim pidió un aumento salarial. Listen and repeat after me. Kim asked for a raise. Kim pidió un aumento de sueldo. Number 2, complain. Complain means quejarse. Kim has been complaining for 2 months. Kim se ha estado quejando por 2 meses. Listen and repeat. Kim has been complaining for 2 months. Kim se ha estado quejando por 2 meses. Listen and repeat. Kim has been complaining for 2 months. Kim se ha estado quejando por 2 meses. Listen and repeat. Kim has been complaining for 2 months. Kim se ha estado quejando por 2 meses. Then we have number 3, date. Date es un verbo que en español textualmente así no existe, porque la palabra date significa fecha, pero como verbo, date es como salir con alguien, como tener cita con alguien. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Kim has been dating Leo for 2 weeks. Kim ha estado saliendo en cita con Leo por 2 semanas. Listen and repeat after me. Kim has been dating Leo for 2 weeks. Kim ha estado saliendo en citas con Leo por 2 semanas. Then we have number 4, direct traffic. Direct traffic. Dirigir el tráfico. So, Kim has been directing the traffic for 2 hours. Kim ha estado dirigiendo el tráfico por 2 horas. Listen and repeat after me. Kim has been directing the traffic for 2 hours. Kim ha estado dirigiendo el tráfico por 2 horas. Then we have number 5, do sit-ups. Do sit-ups es hacer abdominales. So, I can say, yo puedo decir, Kim has been doing sit-ups for 20 minutes. Kim has been doing sit-ups for 20 minutes. Kim ha estado haciendo abdominales por 20 minutos. Listen and repeat after me. Kim has been doing sit-ups for 20 minutes. Excellent. Then we have number 6, leak. Leak is gotear. Cuando, por ejemplo, en el techo hay una gota de agua cayendo. So, podemos decir, the ceiling has been leaking for 2 hours. El techo ha estado
goteando por 2 horas. Listen and repeat after me. Escuche y repita después de mí. The ceiling has been leaking for 2 hours. El techo ha estado goteando por 2 horas. Then we have number 7, look for. Look for is buscar. So, Kim has been looking for a job for 2 months. Kim ha estado buscando un trabajo por 2 meses. Listen and repeat after me. Kim has been looking for a job for 2 months. Excellent. Now we have, next one is number 8, mend. Mend es enmendar un error. Pero también mend es cuando, por ejemplo, una media tiene un hoyo y la cosemos. Cosemos el hoyo de la media con una aguja y un hilo. Entonces eso es mend, como remendar. So we can say, for example, Kim has been mending socks for 20 minutes. Kim ha estado remendando las medias por 20 minutos. Listen and repeat. Kim has been mending socks for 20 minutes. Excelente, magnífico. Kim ha estado remendando medias por 20 minutos. Then we have number 9, peel. Peel, pelar. So, pelamos naranja, pelamos manzanas, podemos pelar frutas. So, nosotros también podemos usar a peel para decir cuando la pared se está descacarando, por ejemplo, la pintura se está descacarando, decimos the wall is peeling, okay? The paint is peeling, okay? Pero podemos también decir que Kim ha estado pelando naranjas. Por ejemplo, yo puedo decir Kim has been peeling oranges. Kim ha estado pelando naranjas. Listen and repeat. Kim has been peeling oranges for 2 hours. Kim ha estado pelando naranjas por 2 horas. Now, yo puedo decir, por ejemplo, the paint in my room is peeling. The paint in my room is peeling. So the wall in the living room is peeling. La pared en la sala se está descacarando. La pintura se está pelando. So the paint in my living room is peeling. La pintura se está descacarando. Then we have, next one is pick apples. Recoger manzanas. So Kim has been picking apples for 2 hours. Kim ha estado recogiendo manzanas por 2 horas. Listen and repeat. Kim has been picking apples for 2 hours. Excellent. Then we have number 11, ringing. Ring, ringing. Ring, yo puedo decir ring es cuando timbrar, cuando algo timbra, el teléfono timbra. Decimos, por ejemplo, the telephone has been ringing all day long. El teléfono ha estado timbrando todo el día. Listen and repeat. The telephone has been ringing all day long. El teléfono ha estado timbrando todo el día. Stand in line. Pararse en línea. Yo puedo decir, Kim has been standing in line for 25 minutes. Kim has been standing in line for 25 minutes. Kim has been standing in line for 25 minutes. Listen and repeat. Kim has been standing in line for 25 minutes. Kim has been standing in line for 25 minutes. Kim ha estado parada en línea por 25 minutos. Pues bien, este es el vocabulario de la lección número 6. Ahora es tiempo de introducir la gramática o el primer segmento de gramática en esta lección. Los bohíos campo añil.
abre la puerta a un mundo donde se entrelazan el pasado y el presente, dando al visitante la oportunidad de entrar en complicidad con la naturaleza. En los bohíos Campo Añil, usted disfrutará aire fresco y puro de las montañas, una gastronomía deliciosa y saludable, trato amable del personal administrativo bajo la dirección de su propietario, área de piscina, actividades de aventura, paseos ecológicos, karaoke y mucho más. Los bohíos Campo Añil es además el lugar preferido de las familias y empresas para realizar sus eventos familiares como bodas, cumpleaños, bautizo, eventos empresariales, retiros espirituales y campamentos juveniles. Dios está en todas partes, pero duerme en los bohíos Campo Añil. Venga a su casa en el campo. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLE, Broad Language Institute. Somos la llave del éxito. And well, now let me introduce the first segment of grammar on this lesson. Y ahora permítame introducir el primer segmento de gramática en esta lección número 6. Now we use the present perfect continuous or present perfect progressive to talk about an action that began in the past. We use the present perfect continuous or present perfect progressive to talk about an action that began in the past at a specific time in the past. In the present, it is still happening, it is still in progress, and it will continue for a while. Usamos el presente perfecto continuo o presente perfecto progresivo para hablar de una acción que empezamos en un momento específico en el pasado, todavía en el presente sigue en progreso y continuará en progreso por un buen rato. For example, yo digo, Kim has been dancing for 2 hours. Kim ha estado bailando por 2 horas. So, esta oración le dice a usted que Kim empezó a bailar hace 2 horas. Ahora son las 4:05 y Kim todavía sigue bailando, está en progreso, sigue bailando y creo que continuará bailando por mucho rato más. Así que como usted puede ver, el presente perfecto continuo o presente perfecto progresivo lo usamos para hablar de una acción que empezó en un momento específico en el pasado. Ahora está en progreso y continuará en progreso por un buen tiempo. Así que permítame darle otro ejemplo. Leo has been working in this company
since 2020. Leo ha estado trabajando en esta compañía desde el 2020. So, esta oración está diciendo que Leo empezó a trabajar en esta compañía en el 2020. Estamos en el 2022 y Leo continúa trabajando en esta compañía y creemos que Leo continuará trabajando por más tiempo. Así que, como usted puede ver, esto es lo que se llama presente perfecto continuo o presente perfecto progresivo. Ahora veamos cuál es la estructura que debemos usar para construir estas oraciones. Para la estructura tenemos subject plus have plus verb to be in past participle and then a verb in ing or gerund. Tenemos la fórmula de esta oración va a ser sujeto más have más el verbo to be en pasado participio más un verbo en gerundio. For example, sujeto I, yo. Have been dancing for 2 hours. I have been dancing for 2 hours. Yo he estado bailando por 2 horas. Listen and repeat after me. I have been dancing for 2 hours. Excellent. Very good. Now, you have been dancing for 2 hours. Usted ha estado bailando por 2 horas. He has been dancing for 2 hours. Él ha estado bailando por 2 horas. She has been dancing for 2 hours. Ella ha estado bailando por 2 horas. It has been dancing for 2 hours. Este ha estado bailando por 2 horas. We have been dancing for 2 hours. Nosotros hemos estado bailando por 2 horas. You have been dancing for 2 hours. Ustedes han estado bailando por 2 horas. They have been dancing for 2 hours. Ellos han estado bailando por 2 horas. Como usted puede ver, es muy fácil, es muy sencillo. Ahora es tiempo de que usted construya su oración en casa. Donde dice swimming al final, dancing, perdón. Donde dice dancing al final, cámbiame a dancing por el verbo swim. Diga swimming. I have been swimming for 2 hours. Yo he estado nadando por 2 horas. ¿Y cómo diría usted, yo he estado corriendo por 2 horas? Excellent. I have been running for 2 hours. I have been running for 2 hours. Yo he estado corriendo por 2 horas. Listen and repeat. I have been running for 2 hours. I have been dancing for 2 hours. I have been jumping for 2 hours. Yo he estado brincando por 2 horas. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLI, Broad Language Institute. Somos la llave del éxito.
And now it is time to practice the grammar through these conversations. Y ahora es tiempo de practicar la gramática a través de estas conversaciones. Jessica, conversation number 1. How long have you been waiting? I have been waiting for 2 hours. Listen and repeat after us. Jessica? How long have you been waiting? I have been waiting for 2 hours. Excellent. Now, number 2, Jessica. How long has your neighbor's dog been barking? It has been barking all day long. Listen and repeat. How long has your neighbor's dog been barking? ¿Cuánto tiempo ha estado el perro de sus vecinos ladrando? It has been barking all day long. Este ha estado ladrando todo el día. Now, Jessica, conversation number 3. How long has Jasmine been studying English? She has been studying English since 2020. Listen and repeat. How long has Jasmine been studying English? ¿Cuánto tiempo ha estado Jasmine estudiando inglés? She has been studying English since 2020. Ella ha estado estudiando inglés desde el 2020. Now, next conversation, Jessica. How long have Mr. and Mrs. Green been living on School Street? They have been living on School Street for 25 years. Listen and repeat. How long have Mr. and Mrs. Green been living on School Street? ¿Cuánto tiempo han estado el señor y la señora Green viviendo en la calle School? They have been living on School Street for 25 years. Ellos han estado viviendo en la calle School por 25 años. Next conversation, Jessica. How long has the telephone been ringing? It has been ringing for 2 hours. Listen and repeat. How long has the telephone been ringing? ¿Cuánto tiempo ha estado el teléfono sonando? It has been ringing for 2 hours. Este ha estado timbrando por 2 horas. Next conversation, Jessica. How long have you been feeling bad? Listen and repeat. How long have you been feeling bad? ¿Cuánto tiempo ha estado usted sintiéndose mal? I have been feeling bad for 3 days. Listen and repeat. How long have you been feeling bad? ¿Cuánto tiempo ha estado usted sintiéndose mal? I have been feeling bad for 3 days. Excellent. Yo me he estado sintiendo mal por 3 días. Now it is your turn. Ahora es su turno. I'm going to ask you these questions. Please answer my questions. How long have you been living in your town? ¿Cuánto tiempo ha estado usted viviendo en su pueblo? ¿Cómo usted diría, yo he estado viviendo en mi pueblo por 10 años? Excellent, excellent, very good. I have been living in my town for 10 years. Listen and repeat. I have been living in my town for 10 years. Yo he estado viviendo en mi pueblo por 10 años. Listen and repeat. How long have you been living in your town? ¿Cuánto tiempo ha estado usted viviendo en su pueblo? I have been living in my town for 10 years. Yo he estado viviendo en mi pueblo por 10 años. Now, how long has your mother been cooking today? How long has your mother been cooking? ¿Cuánto tiempo ha estado su madre cocinando hoy? ¿Cómo usted me diría a mí,
Ella ha estado cocinando por 2 horas. Excellent. Very good. She has been cooking for 2 hours. Listen and repeat after me. How long has your mother been cooking? She has been cooking for 2 hours. Ella ha estado cocinando por 2 horas. Now, how long has your father been working for that company? ¿Cuánto tiempo ha estado su padre trabajando para esa compañía? ¿Cómo usted me diría a mí, él ha estado trabajando para esa compañía desde que yo nací? Excellent. Very good. He has been working for that company since I was born. Listen and repeat. How long has your father been working for that company? ¿Cuánto tiempo ha estado su padre trabajando para esa compañía? He has been working for that company since I was born. Él ha estado trabajando para esa compañía desde que yo nací. Excelente. Pues bien, como usted puede ver, es muy fácil, es muy sencillo. Así que vamos al siguiente bloque de gramática. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I has fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLE, Broad Language Institute. Somos la llave del éxito. Well, ¿cómo construimos oraciones interrogativas en el tiempo presente perfecto continuo o presente perfecto progresivo? Bien, ponemos el have antes del sujeto, luego viene el sujeto, you, luego el verbo to be en pasado participio y luego viene el verbo en gerundio y luego la expresión de tiempo. Por ejemplo, have you been dancing for a long time? ¿Ha estado usted bailando por un largo tiempo? Listen and repeat. Have you been dancing for a long time? ¿Ha estado usted bailando por un largo tiempo? ¿Y qué tal sobre él? Como cuando preguntamos acerca de él, ponemos el has antes de he. Has he been working for a long time? ¿Ha estado él trabajando por un largo tiempo? Has she been working for a long time? ¿Ha estado ella trabajando por un largo tiempo? Has it been working for a long time? ¿Ha estado este trabajando por un largo tiempo? Have we been working for a long time? ¿Hemos estado nosotros trabajando por un largo tiempo? Have you been working for a long time? ¿Han estado ustedes trabajando por un largo tiempo? Have they been working for a long time? ¿Han estado ellos trabajando por un largo tiempo? Como usted puede ver, es muy fácil construir preguntas en el tiempo presente perfecto continuo. Solo tenemos que poner el have antes del sujeto o el pronombre. Así que vamos, Jessica, a practicar las siguientes conversaciones. Conversation number 1, Jessica. What are your neighbors doing? What are your neighbors doing? Repeat. What are your neighbors doing? Excellent. Very good. They are dancing salsa. Ellos están bailando salsa. Have they been dancing salsa for a long time? Listen and repeat. Have they been dancing salsa for a long time?
¿Han estado ellos bailando salsa por un largo tiempo? Yes, they have. They have been dancing salsa all day. Listen and repeat. Yes, they have. They have been dancing salsa all day. Listen and repeat. Yes, they have. They have been dancing salsa all day. Excellent. Now, conversation number 2, Jessica. What are you doing? What are you doing? ¿Qué está usted haciendo? Listen and repeat. What are you doing? ¿Qué está usted haciendo? I am teaching English. Listen and repeat. I am teaching English. Yo estoy enseñando inglés. Have you been teaching English for a long time? Listen and repeat. Have you been teaching English for a long time? ¿Ha estado usted enseñando inglés por un largo tiempo? Yes, I have been teaching English all day. Sí, yo he estado enseñando inglés todo el día. Listen and repeat. Yes, I have. I have been teaching English all day. Excellent. Now, conversation number 3, Jessica. What is Gary doing? What is Gary doing? Listen and repeat. What is Gary doing? ¿Qué está Gary haciendo? He is playing the piano. Listen and repeat. He is playing the piano. Él está tocando el piano. Has he been playing the piano for a long time? Listen and repeat. Has he been playing the piano for a long time? ¿Ha estado él tocando el piano por un largo tiempo? Yes, he has. He has been playing the piano since this morning. Sí, él ha estado tocando el piano desde esta mañana. Next conversation, Jessica. What are your parents doing? Repeat after me. What are your parents doing? ¿Qué están sus padres haciendo? They are playing cards. Ellos están jugando cartas. Listen and repeat. They are playing cards. Excellent. Have they been playing cards for a long time? Have they been playing cards for a long time? ¿Han estado ellos jugando cartas por un largo tiempo? Yes, they have. They have been playing cards all day. Sí. Ellos han estado jugando cartas todo el día. Ahora es su turno para usted contestar. Yo les voy a preguntar y ustedes contestan. What are you doing? ¿Qué está usted haciendo? ¿Cómo usted me diría a mí? Yo estoy pintando la cocina. Excellent. I am painting the kitchen. Estoy pintando la cocina. Ahora yo le pregunto, have you been painting the kitchen for a long time? ¿Ha estado usted pintando la cocina por un largo tiempo? ¿Cómo usted me diría a mí? Sí. Yo he estado pintando la cocina todo el día. Excellent. Yes, I have. I have been painting the kitchen all day. Now listen and repeat after me. What are you doing? I am painting the kitchen. Have you been painting the kitchen for a long time? Yes, I have. I have been painting the kitchen all day. Excellent. Now, let me ask you about your mother. What is your mother doing? ¿Qué está su madre haciendo? ¿Cómo usted me diría a mí? Ella está cocinando pescado. Ella está cocinando pescado. Excellent. Very good. She is cooking fish. Ella está cocinando pescado. Ahora yo le pregunto a usted, has she been cooking fish for a long time? ¿Ha estado ella cocinando pescado por un largo tiempo? ¿Cómo usted me diría a mí? Sí. Ella ha estado cocinando pescado por 20 minutos. Excellent. Yes, she has. She has been cooking fish for 20 minutes. Listen and repeat.
What is your mother doing? ¿Qué está su madre haciendo? She is cooking fish. Ella está cocinando pescado. Has she been cooking fish for a long time? ¿Ha estado ella cocinando pescado por un largo tiempo? Yes, she has. Sí, ella sí. She has been cooking fish for 20 minutes. Ella ha estado cocinando pescado por 20 minutos. Now, let me ask you about your father. Permítame preguntarle sobre su padre. What is your father doing? ¿Cómo usted me diría a mí, él está arreglando el carro? Excellent. He is fixing the car. Él está arreglando el carro. Ahora yo le pregunto a usted, has he been fixing the car for a long time? ¿Ha estado él arreglando el carro por un largo tiempo? ¿Cómo usted me contestaría sí, él ha estado arreglando el carro por 3 horas? Excellent. Yes, he has. He has been fixing the car for 3 hours. Sí, él ha estado arreglando el carro por 3 horas. Listen and repeat. What is your father doing? ¿Qué está su padre haciendo? He is fixing the car. Él está arreglando el carro. Has he been fixing the car for a long time? ¿Ha estado él arreglando el carro por un largo tiempo? Has he been fixing the car for a long time? Yes, he has. He has been fixing the car for 3 hours. Excellent. Como usted puede ver, es muy fácil, es muy sencillo. Así es como lo hacemos en nuestro programa de inglés súper intensivo de 2 horas diarias de lunes a jueves. Así que vamos a continuación a ver los siguientes ejercicios. Conversation number 1. You look tired. What have you been doing? I have been giving piano lessons all day. Really? How many piano lessons have you given? Believe it or not, I have given 75 piano lessons. You're kidding. 75 piano lessons? No wonder you're tired. Listen and repeat after us. Jessica? You look tired. What have you been doing? I have been giving piano lessons all day. Really? How many piano lessons have you given? Believe it or not, I have given 75 piano lessons. You're kidding. 75 piano lessons? No wonder you are tired. Excellent. Conversation number 2. Anthony looks tired. What has he been doing? He has been painting houses all day. Really? How many houses has he painted? Believe it or not, he has already painted 2 houses. You're kidding. 2 houses? No wonder he's tired. Listen and repeat after us. Anthony looks tired. What has he been doing? He has been painting houses all day. Really? How many houses has he painted? He has already painted 2 houses. You're kidding. 2 houses? No wonder he's tired. Excellent. Very good. Now, next one, Jessica, number 3. You look tired. What have you been doing? I have been fixing cars all day. Really? How many cars have you fixed? Believe it or not, I have already fixed 5 cars. You're kidding. 5 cars? No wonder you're tired. Listen and repeat. Begin, Jessica. You look tired. What have you been doing? I have been
fixing cars all day. Really? How many cars have you fixed? Believe it or not, I have already fixed 5 cars. 5 cars. You're kidding. 5 cars? No wonder you're tired. Excellent. Well, as you can see, it is very easy, it is very simple. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLE, Broad Language Institute. Somos la llave del éxito. Conversation number 1. Begin, Jessica. I'm nervous. Why? I'm going to fly in an airplane tomorrow, and I've never flown in an airplane before. Don't worry. I've been flying in airplanes for years, and believe me, there is nothing to be nervous about. Listen and repeat after us. Begin, Jessica. I'm nervous. Why? I'm going to fly in an airplane tomorrow, and I've never flown in an airplane before. Don't worry. I've been flying in airplanes for years, and believe me, there is nothing to be nervous about. Excellent. Conversation number 2. I'm nervous. Why? I'm going to drive downtown tomorrow, and I've never driven downtown before. Don't worry. I've been driving downtown for years, and believe me, there is nothing to be nervous about. Listen and repeat after us. I'm nervous. Why? I'm going to drive downtown tomorrow, and I've never driven downtown before. Don't worry. I've been driving downtown for years. And believe me, there is nothing to be nervous about. Excellent. Now, next conversation, Jessica. I'm nervous. Why? I'm going to give blood tomorrow, and I've never given blood before. Don't worry. I've been giving blood for years. And believe me, there is nothing to be nervous about. Listen and repeat. I'm nervous. Why? I'm going to give blood tomorrow, and I've never given blood before. Don't worry. I've been giving blood for years, and believe me, there is nothing to be nervous about. Excellent. Next conversation, Jessica. I'm nervous. Why? I'm going to buy a used car tomorrow, and I've never bought a used car before. Don't worry. I've been buying used cars for years, and believe me, there is nothing to be nervous about. Listen and repeat. I'm nervous. Why?
I'm going to buy a used car tomorrow and I've never bought a used car before. Don't worry. I've been buying used cars for years, and believe me, there is nothing to be nervous about. Excellent. Very good. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLE, Broad Language Institute. Somos la llave del éxito. The test was a piece of cake. Pues bien, este es un modismo que lo que quiere decir es el examen estuvo muy fácil. Pues bien, modismo es un conjunto de palabras con un significado libre e independiente del significado literal. Como usted puede ver, esta oración literalmente dice que el examen fue un pedazo de torta o de bizcocho. Pero en realidad lo que esto quiere decir es que el examen estuvo muy fácil. Pues bien, sígame para más modismo como este. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. So sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, You know just what to and say. you know just what to You know do. just what to And I want to tell you so much. I love you. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. 'Cause I wonder where you I are, wonder where you and I are. wonder what you And I do. wonder what you Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how
Yeah, baby, this is me, Mr. Restituyo en Ecuador. Ben, 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 ben. From Ecuador to the whole world. Restituyo en Ecuador. Ben, ben, ben. Someone loving you. Tell me how to win your heart. For I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. ¿Desea usted aprender inglés en los Estados Unidos? Pues bien, usted ya no tiene que viajar a los Estados Unidos para aprender inglés. Blee Broad Language Institute le ofrece la oportunidad de aprender inglés en los Estados Unidos sin necesidad de visa, sin necesidad de comprar vuelo, sin necesidad de pagar estadía en los Estados Unidos. Aprenda inglés desde la comodidad de su casa, de su oficina, en línea, con profesores graduados en los Estados Unidos, y estas clases son impartidas desde los Estados Unidos a través del internet. Clases en vivo, en tiempo real, 2 horas diarias de lunes a jueves. Llámenos al teléfono 908-567-5350. Si usted está en algún país fuera de Estados Unidos, al número que usted ve en la pantalla de su televisor, le pone 001-908-567-5350. Aprenda inglés en los Estados Unidos sin necesidad de visa, sin necesidad de comprar ticket de avión, sin necesidad de pagar estadía en los Estados Unidos. Blee Broad Language Institute te ofrece esta oportunidad única de aprender inglés en los Estados Unidos con profesores graduados en los Estados Unidos. Llámanos hoy mismo. Visita nuestra página web www.bli-us.com. Y bien, hemos llegado a la parte final de su programa, Explorando el Inglés con Mr. Restituyo. Nos despedimos, no sin antes invitarles a que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana a esta misma hora por su canal, si Dios así lo permite y usted también lo desea. Bendiciones para todos. Seguro y nunca lo he dudado, te pediría de nuevo
estoy seguro